Alejandro Magno, uno de los guerreros más extraordinarios y enigmáticos de todos los tiempos. A los 30 años, gobernaba uno de los mayores imperios jamás conocidos. Desde los olivares de Grecia hasta los polvorientos palacios de India. Alejandro unió el occidente con el oriente y cambió el mundo antiguo para siempre. Es un sabio y es un asesino. Es un psicópata y es un genio. Alejandro lo es todo. Es todas esas cosas, y tal vez ninguna de ellas. Acompáñenos en nuestra búsqueda para saber qué fue lo que impulsó a Alejandro a conquistar tierras tan lejanas. ¿Fue un genio militar o un tirano sediento de sangre? Sus gestas son legendarias, pero al final, ¿se convertirían sus delirios de grandeza en su peor enemigo? Alejandro Magno, el hombre y el mito. Babilonia, junio del año 323 a.C. Alejandro yace en la cava moribundo. Su cuerpo sufre atormentado por la fiebre. Después de 30.000 kilómetros de conquistas y baños de sangre, su persecución de la gloria eterna llega finalmente a su término. Los hombres de Alejandro se reúnen angustiados alrededor de su lecho de muerte. El historiador Plutarco describe la escena. Todo indicaba que lo estaban viendo por última vez, y un sentimiento de pesar invadía sus corazones, junto con una especie de impotente perplejidad ante la idea de perder a su rey. Pocas horas después, uno de los mayores reyes guerreros de la historia habría muerto. ¿Qué condujo a su prematura muerte a los 32 años? ¿Cómo fue finalmente conquistado el gran conquistador? Para hallar las respuestas debemos rememorar su fabulosa vida. Alejandro nació aquí en Pella, en el norte de Grecia, el año 356 a.C. Hacía tiempo que la edad de oro griega había quedado atrás. En aquel momento, el imperio era una frágil colección de ciudades-estado, fragmentadas y divididas. Una presa fácil para el padre de Alejandro, Filipo. El rey Filipo era un soldado rudo y mujeriego. Era un gran bebedor, un luchador feroz y el ídolo de sus curtidas tropas. Su ejército era uno de los mejores del mundo antiguo. Pero Filipo también era un político despiadado. Creó el estado de Macedonia, sometiendo a las tribus rebeldes de la región. Para mí, como es obvio, el éxito de Filipo fue abrumador. Es el hombre más subestimado de la antigüedad. Equilibró el ejército, fue un genio militar con un talento extraordinario. Con diplomacia y fuerza bruta, Filipo logró conquistar la mayor parte de Grecia. De su padre, Alejandro aprendió sus dotes de líder y las técnicas militares. Pero su madre, Olimpia, también ejerció una poderosa influencia en él. De ella heredó su naturaleza apasionada y temperamental. La influencia de su madre debió ser inmensa. Era una mujer poderosa, casi podría decirse que mística. Olimpia era seguidora de diversos cultos religiosos, especialmente el culto a Dioniso, el dios del vino y la pasión. Se rumorea que adoraba al dios bailando con salvaje abandono y sumiéndose en extraños trances. En cierto sentido, Olimpia era tan sobrecogedora e inquietante como su esposo. Poseía una inteligencia excepcional. Era políticamente astuta y dura como el acero. Tenía una actitud muy posesiva hacia su hijo. Sin duda le quería con locura, pero actuaba como su valedora, protegiendo sus intereses personales. Olimpia extendió el rumor que había sido fecundada por Zeus, el rey supremo de los dioses, en la forma de una serpiente. Alejandro se sentiría fascinado durante toda su vida por la idea de que podía ser inmortal.
Si su madre y su padre produjeron un fuerte impacto en el joven muchacho, también lo hizo su mentor, el célebre filósofo griego Aristóteles. Él enseñó a Alejandro las maravillas de la cultura griega, sobre todo las grandes epopeyas míticas. Aristóteles inspiró su amor por la Ilíada de Homero, la historia de las guerras de Troya. Sus protagonistas son los héroes cuyas grandes hazañas épicas les proporcionaron poder y fama. Uno de aquellos héroes es Aquiles, el arquetipo del guerrero griego. Ante el dilema de elegir entre una vida larga y corriente o una existencia breve pero gloriosa en el campo de batalla, Aquiles optó por una muerte prematura y la celebridad eterna. Resulta muy difícil subestimar el alcance de la influencia de Aquiles en Alejandro. Según él, Aquiles era su antecesor mítico, por parte de madre. Por tanto, desde una edad muy temprana, Alejandro percibió que Aquiles era el modelo a seguir para alguien como él, que siempre quería ser el mejor entre los mejores, tal como lo relata Homero. Pero era su modelo a seguir en dos sentidos, asumiendo su carácter y rivalizando con él. Es decir, lo que hizo Aquiles, Alejandro podía hacerlo mejor. Alejandro abandonó su hogar durante 3 años para estudiar con Aristóteles. Cuando regresó a los 16 años, su otro modelo, su padre, el rey Filipo, había vuelto a casarse. Peor aún, había tenido otro hijo que amenazaba la privilegiada posición de Alejandro como sucesor al trono. Eso despertó las iras y el resentimiento de Alejandro. Ambos sostuvieron violentas disputas. Eso llenó de amargura a Alejandro y creó una atmósfera muy difícil. De hecho, se trata de un fenómeno que trasciende todas las culturas. Es un rasgo psicológico universal, el de la profunda rivalidad de un hijo impulsado por el incontenible deseo de eclipsar a su padre. La enemistad entre padre e hijo se hizo tan intensa que Alejandro tuvo que exiliarse. Finalmente se reconciliaron, pero la tregua no duró mucho. Una noche de verano del año 336 a.C., Filipo y la familia real se reúnen para celebrar el matrimonio de su hija. El rey se detiene a la entrada para saludar al pueblo. Un hombre surge de la multitud y le asesta un golpe mortal. Se cree que fue un examante ultrajado. Como muchos griegos de la época, Filipo tenía tanto amantes femeninos como masculinos. Filipo murió al instante. El asesino fue ejecutado allí mismo, antes de que la tortura pudiera hacerle revelar posibles cómplices en las altas esferas. ¿Actuó en solitario o hubo otros que conspiraron con él? Algunos historiadores creen que el asesinato pudo ser instigado por Olimpia, la taimada madre de Alejandro. Al fin y al cabo, Filipo la había rechazado por una mujer más joven. Me inclino a pensar que Olimpia estuvo involucrada. Después de todo, había sido relegada de su posición de honor. No iba a quedarse con los brazos cruzados. No hay nada más peligroso que una mujer despechada, incluso en Macedonia. ¿Y qué decir de Alejandro? ¿Pudo tomar parte en la muerte de su padre? Si nos preguntamos quién salió más beneficiado del asesinato de Filipo, la respuesta es Alejandro. Porque en el momento de su asesinato, Filipo estaba a punto de partir hacia Asia para iniciar una gran campaña de conquista. Alejandro no iba a tomar parte en ella. Iba a quedarse en casa, presumiblemente como regente. Pero no hubiese podido alcanzar la gloria que proporciona la intervención en una gran campaña. Y la gloria era precisamente lo que Alejandro perseguía por encima de todo. Cualquier sospecha hubiese enfurecido a los nobles macedonios, cuyo apoyo necesitaba, y obtuvo. Con solo 20 años, Alejandro fue coronado rey. Cuando ascendió al trono, Alejandro heredó un gran ejército, pero también una gran inestabilidad política. Tardó un año en sofocar una rebelión en Grecia y consolidar su poder. Pero Alejandro no se conformaba con Macedonia. Su creciente impaciencia y su ambición le hacían querer más. Fijó su mirada en el enemigo ancestral de Grecia, los persas.
El imperio persa se extendía desde la actual Turquía hasta Pakistán. 150 años antes, los persas habían incendiado la ciudad de Atenas y destruido sus templos. Este crimen de guerra nunca cayó en el olvido. Filipo, el padre de Alejandro, planeaba invadir Persia antes de su muerte. Ahora, Alejandro tendría su oportunidad para vengarse. Suscribo la idea de que la maníaca ambición de Alejandro está alimentada por el enorme éxito de su padre. Alejandro es como una chispa encendida por Filipo, y es una chispa muy, muy poderosa. Más bien es una llama abrasadora. Esa llama abrasadora estuvo a punto de consumir al propio Alejandro. Durante su corta vida, Filipo le alentaría, retándole a lograr proezas cada vez mayores, en un esfuerzo por demostrar que era lo bastante bueno o tal vez incluso mejor que su padre. Con el fantasma de Filipo a sus espaldas, Alejandro parte para recorrer el sendero hacia la gloria. En el año 334 a.C., Alejandro cruza el Helesponto con su ejército. Inicia así una epopeya de 11 años de ambición y conquista sin precedentes que cambiará la faz del mundo antiguo para siempre. Su primera parada, los muros en ruinas de Troya, para rendir homenaje a su héroe de la niñez, Aquiles. Él y Hefestión, del que se decía que era su amante, visitan la tumba de Aquiles. En el escenario de la mítica Gran Batalla de Troya, Alejandro se prepara para su propia conflagración épica. Su oponente, uno de los hombres más ricos y poderosos de la tierra, el rey Darío III. El monarca persa no tiene ni idea de la fuerza a la que se enfrenta. Alejandro ha recibido un valioso legado de su padre, uno de los ejércitos más disciplinados y mejor entrenados del mundo antiguo. El joven rey es un líder carismático e inspirador, aún más que Filipo. Creo que el secreto del genio militar de Alejandro es su extraordinaria determinación. Es valiente y audaz, aunque a veces llega hasta el punto de ser temerario. Nunca parece dudar ante la perspectiva de entrar en acción. Los invasores marchan hacia el sur hasta Isos, en la actual Turquía. Las tropas de Alejandro se ven superadas en número por el ejército de Darío. Pero esos son exactamente la clase de desafíos que le gustan a Alejandro. La capacidad de adaptación de Alejandro es el rasgo característico de un gran general. Los generales más grandes de la historia militar son capaces de hacer eso. Logró evaluar la situación en un abrir y cerrar de ojos. Después concibió un plan con el que superó obstáculos que parecerían infranqueables a cualquier otro alto mando. Alejandro calibra las fuerzas de su enemigo con rapidez. La infantería está protegida por los arqueros, una señal indudable de que Darío no confía en sus soldados de a pie. Alejandro realiza su primer movimiento, utilizando una de las armas más poderosas de su arsenal, el arma del miedo. Era algo absolutamente estremecedor. Hacían chocar sus escudos, movían las lanzas de un lado a otro y avanzaban a su encuentro con un grito increíble, escalofriante e interminable mientras iban acercándose. Era aterrador. Alejandro cruza el río y sube por la otra orilla. En el caos subsiguiente, el flanco izquierdo de los persas se desmorona. En una imagen casi fotográfica, esta batalla monumental aparece en un mosaico de Pompeya. Se considera una copia fidedigna de una pintura de finales del siglo IV a.C. Cuando finalmente Alejandro se encuentra cara a cara ante su adversario, primero atraviesa con su lanza al guardaespaldas de Darío. Alejandro está rodeado de soldados persas, cegados por el miedo y el terror. Al verse ante ese vengador invencible, Darío huye.
Cuando el ejército persa ve a su gran rey huyendo de esa forma, ¿cuál puede ser la reacción de las tropas? Resulta un impacto psicológico increíble sobre los persas. Desde ese mismo instante, la batalla está ganada. Sin embargo, Alejandro es implacable. Al final del día, más de 50.000 persas yacen muertos. A Alejandro le encantaba matar. Su actividad cotidiana favorita era cazar, pero en su caso, cazar en mayúsculas. Se enfrentaba él solo y desarmado a los leones. Y eso solo lo hacía para mantenerse en forma cuando no luchaba contra otros hombres. Pero detrás de este asesino sediento de sangre hay una mente astuta. Alejandro, al igual que cualquier político actual, es consciente de la importancia de la imagen y la publicidad. Está decidido a convertirse en una leyenda viva. Acompañándole en su expedición se encuentra su historiador personal y asesor político, Calístenes. La misión de Calístenes en la campaña de Alejandro era actuar como agente de publicidad, el Relaciones Públicas oficial. Parece bastante claro que mientras Alejandro iba avanzando, Calístenes se dedicaba a difundir los hechos acaecidos en el frente. Era una especie de corresponsal de guerra incorporado al ejército de Alejandro. Tras la batalla de Isos, Alejandro y su ejército avanzan hacia el sur siguiendo la costa del actual Líbano. La mayoría de ciudades capitulan, pero la isla de Tiro se mantiene firme. La actitud de Alejandro con respecto a la resistencia era someterse o morir. Alejandro comienza lo que se convertiría en el asedio más largo y brutal de su campaña. Cuando finalmente caen las murallas, tras 7 cruentos meses, elimina a 7.000 hombres y esclaviza a otros 30.000. Como lección para otras ciudades que puedan resistirse a la invasión, crucifica a 2.000 guerreros de Tiro. Cuando terminó, permitió que sus hombres dieran rienda suelta a su sed de venganza, matando prácticamente a todos los hombres de la ciudad fortificada. Fue una horrible exhibición de brutalidad, pero también fue de una gran eficacia, porque mostraba a cualquier posible enemigo lo que podía ocurrir si se resistía. En otro asedio salvaje, esta vez en Gaza, el ejército de Alejandro aniquila a todos los hombres de la ciudad. Desde el punto de vista militar, lo hizo todo bien, o casi todo. Hay mucho que emular de su generalato, pero Alejandro también tenía su lado oscuro. Era brutal y luchaba para alcanzar la gloria. Muchas de las cosas que nosotros consideraríamos los peores rasgos de la humanidad también se manifestaban en Alejandro. Alejandro es compasivo si sus enemigos se rinden, pero cruel si se resisten. El gobernador de Gaza, Batis, se decide por la opción más dolorosa. Alejandro revela su lado más cruel con su castigo a Batis. Le ata y le arrastra por toda la ciudad hasta que muere. Es una escena familiar tomada de las páginas de la Ilíada de Homero. En ella, Aquiles arrastra a su peor enemigo, Héctor, alrededor de las murallas de Troya. Pero en esa versión, Héctor ya estaba muerto. Alejandro era brutal. Elevó el arte de la brutalidad a la máxima expresión. En muchos casos, eso fue lo que le proporcionó tantos éxitos. No habría conquistado como lo hizo si no hubiese recurrido a tácticas tan brutales. Con una serie de victorias salvajes en su haber, Alejandro está listo para tomar Egipto, uno de los mayores imperios que el mundo jamás ha conocido. Los faraones egipcios eran considerados dioses vivientes y construyeron inmensas pirámides, templos y monumentos como testimonios de su gloria.
Si los griegos sentían fascinación por la cultura egipcia, Alejandro aún estaba más impresionado y obsesionado por la idea de que un gran gobernante también pudiera ser un dios. Tras 2 años de guerra, Alejandro marcha hacia el interior hasta Menfis. Los egipcios están impacientes por ver derrotados a sus gobernantes persas. Se rinden sin presentar batalla y reciben a Alejandro con los brazos abiertos. Bajo su reinado, siguen permitiéndose las prácticas religiosas y culturales egipcias. A cambio, los sacerdotes egipcios ofrecen a Alejandro el título de faraón. Ese hecho marca un punto de inflexión importante, puesto que es aquí donde Alejandro comienza a creer que realmente es un dios viviente. En el año 331 a.C., Alejandro inicia una singladura épica para visitar el oráculo de Siva. Está buscando la prueba de su existencia divina. Estaba a unos 500 kilómetros de distancia. La ruta hacia Siva discurría por una meseta relativamente llana, pero estaba plagada de dunas. El oráculo era un destino muy conocido. Debía haber un sendero, pero este podía quedar enterrado bajo la arena. Debió encontrarse en un entorno donde el calor durante el día es sofocante y de noche hace un frío espantoso. De pronto se forma una tormenta de arena y ni siquiera puedes verte las manos delante del rostro. En efecto, Alejandro y sus hombres se perdieron después de una intensa tormenta de arena. Pero la leyenda cuenta que 2 pájaros les salvaron, guiando al grupo hasta su destino, el extraordinario oasis de Siva y el templo de Zeus Amón. Aquella visita al oráculo es uno de los episodios más fascinantes de toda la historia del mundo antiguo. La cuestión es saber si, previamente, Alejandro había planificado una ingeniosa maniobra publicitaria que corroborase su condición de hijo de Zeus. Alejandro entra en el templo solo, mientras sus hombres esperan fuera. Aquí está Alejandro. Es un hombre joven, apenas sobrepasa los 20 años, pero ha logrado ya hitos extraordinarios. De pronto se encuentra en un lugar donde al menos los egipcios nativos le tratan como un dios viviente. Y uno se pregunta, ¿qué debe pensar? Como es obvio, en ese momento se halla muy lejos de Macedonia. Alejandro salió del templo. Todos corrieron a su encuentro y le preguntaron, Alejandro, Alejandro, ¿qué has pedido? Y respondió, no os lo voy a decir. Ellos le dijeron, pero hemos oído que el oráculo te llamaba hijo de Zeus. Y él respondió, está bien, podéis contar eso si os place. Entonces su publicista lo propagó. Alejandro autorizó difundir esta versión de su identidad, porque me parece que encajaba con sus sospechas previas, posiblemente debidas a las historias de su madre, de que era algo más que humano. A partir de entonces, el leal escriba de Alejandro, Calístenes, denominaría a su maestro un dios en la tierra. Los egipcios confirmarían esa idea, representando su imagen en los muros de algunos de sus templos más sagrados. En Luxor, Alejandro se muestra con los brazos extendidos, adorando a su padre divino, el dios Amón. Siendo divino, era inmune a las críticas. Estaba en un plano diferente, en otro rango muy superior. Pero ser faraón y dios viviente no es suficiente para Alejandro. Está dispuesto a derrotar a su enemigo secular Darío de una vez por todas. Durante su estancia en Egipto, Darío ha estado formando otro ejército para enfrentarse con él. En octubre del año 331 a.C. se libra una de las batallas más decisivas en las sofocantes y polvorientas llanuras de Gaugamela, al norte de la actual Bagdad. Esta vez, los persas triplican en número a las fuerzas de Alejandro. Pero se crece ante el peligro, y el desafío solo parece espolearle aún más.
Sus hombres están casi completamente rodeados por el ejército persa, pero sus flancos aguantan al enemigo el tiempo suficiente para abrir una brecha en las líneas persas. Alejandro aprovecha la oportunidad y avanza para atacar a Darío. El rey persa huye de nuevo. Uno de los secretos del éxito de Alejandro en el campo de batalla es su uso de la falange, una formación de 16 soldados en línea armados con lanzas largas. Alejandro utilizaba la táctica del yunque y el martillo con sus falanges. Su propia falange, la infantería macedonia, formaba el yunque y con el martillo, que era la caballería, aplastaba a la falange enemiga. Esta táctica, del yunque y el martillo, la empleó en numerosas ocasiones para imponerse en el campo de batalla. Darío, que ha huido a las montañas del este, finalmente es asesinado por uno de sus oficiales. Tres años después de llegar a Troya, Alejandro es proclamado señor de Asia. Ha conseguido lo que su padre planeó y no pudo hacer. Otros grandes líderes se hubiesen conformado con este triunfo monumental, pero no Alejandro. No hay vuelta atrás. En el año 329 a.C., Alejandro sigue avanzando hacia Afganistán para conquistar el extremo oriental del imperio persa. Ahora se enfrenta a un reto aún mayor, las imponentes cumbres del Hindu Kush. Aunque se elevan a 7.000 metros de altura, casi en el techo del mundo, Alejandro opta por una de las rutas más duras para su ejército de 30.000 hombres. Durante su periplo, a través del Hindu Kush, las inclemencias del tiempo, la lluvia, la nieve y las ventiscas debieron dificultar mucho la marcha a cualquiera, excepto a Alejandro Magno. A esa altitud, el oxígeno es más escaso. Se requiere un mayor esfuerzo para recorrer distancias más cortas. En algunos lugares, el paso es tan estrecho que el ejército marcha en una fila india que se extiende a lo largo de más de 15 kilómetros. El inquebrantable coraje de Alejandro es lo único que mantiene los hombres en movimiento. Si quieres lograr grandes cosas valiéndote de un ejército, ese ejército debe estar absolutamente dispuesto a hacer lo que les pidas. Si piensas por un momento lo que Alejandro les pidió, es absurdo. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, pues porque tenían unos lazos muy estrechos con él. Pero al final, esos lazos acaban poniéndose a prueba. Con el fin de aumentar su ejército con tropas de refresco, Alejandro recluta a soldados persas en sus filas. Esa resulta una medida muy impopular entre los griegos. Debo subrayar que no fue solo una decisión militar, también fue por cuestiones sociales. Pero al final de la jornada desmontan, se meten en la tienda para beber algo y ¿qué se encuentran? Pues se encuentran con un bárbaro iraní tomando una copa a su lado en su misma tienda. Eso no les gusta, los soldados pueden ser muy racistas. Su resentimiento crece con el oscuro giro que toma el carácter de Alejandro. Cuando el ejército llega a la legendaria ciudad de Samarcanda, se celebra una copiosa bacanal. El imprevisible comportamiento de Alejandro se agrava por sus excesos con la bebida, y el alcohol parece aumentar su megalomanía. Uno de sus invitados es Clito, que sirvió a las órdenes de su padre Filipo y salvó la vida a Alejandro en el campo de batalla. Cuanto más corre el vino, peor es su ánimo. Alejandro comienza a presumir de que sus gestas son mucho más heroicas que las de su padre. Clito escucha indignado en silencio y finalmente grita: «Toda tu gloria se la debes a tu padre». Borracho, Alejandro coge una lanza, mata a su amigo y se derrumba en un mar de lágrimas.
Lo que dijo Clito enfureció a Alejandro sobre todo en dos sentidos. Primero, que Filipo fuera mucho más importante de lo que Alejandro quería dar a entender. En otras palabras, la maquinaria propagandística de Alejandro se había extralimitado y él, Alejandro, había sido el causante. Lo que Alejandro quiere ahora es tener el control absoluto de sus hombres. Quería que sus soldados y oficiales se inclinasen ante él y le besasen. Después él ofrecería un beso a los oficiales para mostrarles que eran de su mismo rango social. A los macedonios no les gustaba nada ese ritual de los besos. Para los griegos, solo los dioses debían adorarse así. Muchos se niegan a obedecer a Alejandro. Uno de ellos es Calístenes, el hombre que había creado el mito de Alejandro. Calístenes pensó que era un acto servil, bárbaro, que era una traición a las costumbres griegas. Pensó que Alejandro estaba convirtiéndose en un tirano absoluto, en un déspota. Un despiadado Alejandro ordena la tortura y muerte de Calístenes. Probablemente Alejandro fue víctima de su propio éxito. Tal vez se creyó en exceso su propia divinidad, su megalomanía. Con el tiempo es posible que esos sentimientos de grandeza influyeran en su manera de conducir las campañas y de relacionarse con sus soldados. Al octavo año de su campaña, Alejandro ha conquistado Egipto, Persia y los pueblos del Asia Central. El imperio de Alejandro se extendía desde Grecia hasta Afganistán y cubría unos 5 millones de kilómetros cuadrados. Entonces se dirige más hacia el este, hasta los confines del mundo conocido, donde yacen las misteriosas y exóticas tierras de India. Debió ir hacia el este. Esa es la ruta de invasión que siguieron los persas para conquistar parte de India. Como heredero del imperio persa, deseaba esos territorios. Así que siguió la ruta de los ejércitos que le precedieron y, ciertamente, de los que le sucedieron, a través del paso de Kiber. Alejandro llega a un lugar tan enigmático que aquí todas las normas han cambiado. Se enfrenta a un poderoso rajá dispuesto a frenar su avance. Los hindúes han reunido un ejército de 50.000 hombres. Además poseen una nueva y terrible arma, 200 elefantes de guerra. Con una altura de casi 3 metros y un peso superior a las 5 toneladas, los elefantes eran los carros de combate de la antigüedad. Podían cargar al enemigo y aplastarlo con sus patas. Alejandro enseguida advierte que no puede arriesgarse a un ataque frontal ante una fuerza de tal magnitud. Posee la capacidad de planear y calibrar la distribución y el espacio para mantener siempre un elemento de incertidumbre sobre sus intenciones. Se mueve hacia la derecha cuando en realidad va a recortar hacia la izquierda. En la India, realiza un amago antes de cruzar el río y luego cruza por donde menos lo espera el enemigo. En este ataque sorpresa, los hombres de Alejandro utilizan sus largas lanzas para destripar a los elefantes. Hostigaron con las lanzas a los elefantes del centro, mientras los arqueros les hacían blanco de sus flechas. En esa situación, los elefantes, enloquecidos por el miedo y el dolor, se abalanzaban tanto sobre los griegos como sobre los hindúes. Después de una de las batallas más enconadas de la carrera de Alejandro, el ejército hindú es derrotado y el rajá se rinde. Pero Alejandro está tan impresionado por la bravura del rajá que toma la sorprendente decisión de devolverle el reino. De ese modo, la leyenda de Alejandro queda firmemente arraigada en suelo indio. Alejandro Magno sigue vivo en India en muchos aspectos. Los hindúes ven a Alejandro como un gran personaje heroico que impregna toda su percepción de la historia. El legado de Alejandro
ha perdurado en casi todo lo que se ha hecho en India. Es bastante obvio en la literatura, la pintura y la escultura hindúes. Incluso hoy, si vas al noroeste de la India, verás a dioses hindúes con posturas griegas, porque las hicieron escultores influenciados por el arte griego. Alejandro estaba dejando su impronta en India, pero a pesar de su gran victoria, los largos años de lucha habían pasado factura a su ejército. Para empeorar las cosas, llegaron las incesantes lluvias del monzón. Desde el punto de vista psicológico, debió ser terrible para sus hombres de Macedonia, porque nunca habían experimentado nada semejante. Después de 8 años y casi 30.000 kilómetros, las tropas llegan al límite y se niegan a seguir avanzando. Alejandro ha perdido su primera batalla contra sus propios hombres. No le queda más alternativa que dar media vuelta. Me imagino cómo debió ser ese momento. Allí estaba, con menos de 30 años, en el punto donde él creía que el mundo acababa en aquella vasta extensión de agua. Debió quedarse contemplando el horizonte y debió hacer un sacrificio a los dioses que le había indicado su divino padre. Entonces debió pensar, de todas formas, Filipo, nunca llegaste tan lejos. Era un egocéntrico, pero qué voluntad, y ellos se niegan a seguirle, pobres de espíritu. En el largo viaje de regreso a Persia, Alejandro conduce sus tropas hacia una nueva marcha épica. Esta vez por las estériles arenas de uno de los desiertos más áridos de la Tierra. ¿Por qué optó Alejandro por esta ruta? Es un misterio. Tal vez para castigar a sus hombres por no seguirle hasta los confines del mundo. El terreno cambió drásticamente de un suelo yermo y seco, donde no crecía nada, a un desierto de dunas inestables, donde sus hombres se hundían hasta la cadera o más arriba. Miles de ellos murieron de sed, insolación y agotamiento. Menos de un tercio de su ejército logró sobrevivir. Creía que podía hacer lo que se propusiese. Hasta entonces había conquistado todo lo que había encontrado a su paso. Y pensó que podría vencer al desierto, pero se equivocó. Aunque es el peor desastre de toda su campaña, el mero hecho de cruzarlo ya de por sí es un verdadero milagro. En los últimos tiempos, nunca sabían lo que haría Alejandro a continuación. Sus actos y sus decisiones eran insondables. Era imprevisible y en ese sentido representaba una amenaza para ellos. Alejandro se dirige a la ciudad persa de Susa, donde tiene preparada otra sorpresa para sus hombres. Ordena a casi un centenar de oficiales macedonios que se desposen con mujeres persas. Aquellos matrimonios serían permanentes. Lo hizo para que fecundaran a esas mujeres y produjeran una gran cantidad de niños mestizos macedonio-iraníes que iban a ser los príncipes del futuro. Sus hombres sienten un profundo rechazo hacia esos enlaces, aumentando su resentimiento. Sin embargo, para Alejandro, fundir el occidente con el oriente es un asunto práctico. Él, en persona, se casa con 3 mujeres extranjeras para dar ejemplo. Si quiere gobernar un imperio tan diverso, necesita mezclar las culturas. Y está sentando las bases del nuevo imperio. No el que ha conquistado, ni el que trajo con él desde Grecia y Macedonia, sino el nuevo imperio de Oriente Medio. Alejandro lleva a su ejército hasta la nueva capital de su imperio, Babilonia.
Una calurosa noche, cae misteriosamente enfermo después de una juerga desenfrenada. Sus oficiales macedonios se reúnen alrededor de su lecho de muerte con rostro de preocupación. Al cabo de 11 días febriles, muere a la edad de 32 años. ¿Qué mató a Alejandro? ¿Fue una enfermedad? ¿Fue el alcohol? ¿O fue un asesinato? Algunos expertos sostienen que murió de fiebre tifoidea. Otros piensan que fue envenenado por un grupo de oficiales hartos de sus ataques de cólera y por su deseo de ser adorado como un dios. Pero durante siglos, los historiadores han debatido sobre la causa de su muerte. Estoy seguro de una cosa, Alejandro no fue envenenado. La cena fatal tiene lugar hacia el 29 de mayo y muere entre el 10 y el 11 de junio. Si hubiesen querido envenenar a Alejandro, le hubiesen suministrado una dosis abundante. Por tanto, ¿qué le produjo la muerte? No pudo ser una epidemia. Con él no murió ningún número importante de gente. No fue algo parecido a la gripe asiática. Debió ser una enfermedad que le afectaba solo a él. Yo me inclino por la malaria. El cadáver de Alejandro no puede examinarse porque se desconoce su paradero. En su viaje de regreso a Macedonia, su procesión funeraria sufrió la emboscada de uno de sus generales, que quería llevar sus restos a Egipto. Durante siglos, el cuerpo de Alejandro descansó en la ciudad de Alejandría. Probablemente era una de las reliquias más sagradas del Imperio Romano. Después de su muerte, Alejandro fue adorado como un dios con gran devoción. Julio César vino a rendir homenaje a su héroe muerto. El emperador romano Augusto depositó una corona de oro sobre su ataúd y esparció flores sobre el cadáver. Pero en el siglo IV de nuestra era, algo ocurrió y la tumba desapareció. Desde entonces, la tumba de Alejandro es uno de los santos griales de la arqueología. Algunos expertos creen que pudo ser destruida por la guerra, o incluso por un terremoto. Pero hay un historiador británico que tiene una teoría más interesante. Andrew Chuck cree que un mapa del siglo XVI ofrece una pista sobre su paradero. Justo en el centro hay un pequeño edificio que podría ser la capilla, con el minarete de una mezquita detrás, que tiene una inscripción en latín que dice Domus Alexandri Magni, o sea, la casa de Alejandro Magno. Fue aquí donde se localizó un sarcófago. Estaba destinado a albergar los restos del faraón egipcio Nectanebo II, pero nunca fue sepultado en él. ¿Es aquí donde halló descanso el cuerpo de Alejandro? El sarcófago fue redescubierto por Napoleón en el siglo XIX. Pero cuando fue derrotado por los británicos, el sarcófago vacío se trasladó a Londres. Hoy se encuentra en el Museo Británico. Tal vez ese sarcófago acogió los restos de Alejandro Magno. Cuando piensas que Julio César y Augusto estuvieron frente a él y que probablemente lo tocó Napoleón, te invade una emoción electrizante. Pero el Museo Británico no acepta la teoría de Chuck. Los restos de ADN que podrían reforzar su hipótesis ya no están ahí. De modo que continúa la búsqueda para encontrar el cadáver del conquistador enterrado en algún lugar bajo las movedizas arenas del desierto. O tal vez, como creen algunos, bajo la ciudad que bautizó con su nombre, Alejandría. Aunque los restos de Alejandro pueden haberse perdido para la historia, su legado perdura. Sus brillantes tácticas de guerra siguen estudiándose en las academias militares. Existen modelos o patrones de pensamiento y acción que se hacen evidentes al estudiar el generalato de Alejandro. Esos patrones son tan aplicables en el mundo moderno como lo fueron en la época de Alejandro.
Un comandante en jefe es responsable de miles de vidas y debe poseer visión, disciplina y una confianza absoluta en sus tropas. Alejandro Magno fue un líder carismático que sabía motivar a los hombres durante su larga campaña. Su habilidad para conectar con los soldados le procuró su lealtad absoluta en el campo de batalla. Todo lo que exigía a sus hombres podía hacerlo él mismo, liderando la carga y compartiendo los peligros con ellos. Estaba al pie del cañón, junto a sus soldados de menor rango. A muchos de ellos les conocía por su nombre. Habían pasado mucho tiempo juntos en aquella campaña. Eso creaba unos lazos muy estrechos. A lo largo de los siglos, numerosos jefes militares han recurrido a las brillantes estrategias de Alejandro en la batalla. Los emperadores romanos se vieron inspirados por el autocrático Alejandro. Le veneraban porque logró lo que otros pensaron que era imposible. Se dice que cuando Julio César cumplió los 32 años, lloró amargamente al pensar que sus logros no eran tan grandes como los de Alejandro. Parece claro que, como tantos otros romanos, Julio César estaba acomplejado por Alejandro. Envidia terriblemente a Alejandro. Todos los romanos le envidiaban. Uno de los mayores generales del mundo antiguo, Aníbal, también estuvo influido por Alejandro. Ambos se sentían impulsados por el odio a un antiguo enemigo. Alejandro quería castigar a los persas y Aníbal a los romanos. Asimismo, en la Norteamérica de la Revolución, la estrategia militar de George Washington se cimentó en Alejandro. Todo lo que hizo Washington tiene sus orígenes en Alejandro Magno. El franqueo del río Delaware es una réplica exacta en cuanto a la táctica y la estrategia de la batalla que libró Alejandro en el Idaho. En diciembre de 1776, el general Washington condujo a sus feroces tropas a través del helado río Delaware para atacar a los británicos. Su inesperada victoria en Trenton fue el punto de inflexión de la Guerra de Independencia norteamericana. Desde la niñez, el general corso Napoleón Bonaparte sentía fascinación por la leyenda de Alejandro Magno. La implacable ambición de Napoleón le hizo ascender rápidamente en el escalafón militar. Como Alejandro, construyó su poder en una serie de audaces victorias militares. Tan pronto como tuvo ocasión, siguió los pasos de Alejandro viajando a Egipto. Sobre todo estaba impresionado por la política religiosa de Alejandro, su capacidad para adaptarse a cualquier circunstancia y para captar la mentalidad del país en el que se encontraba. En 1802, el pueblo francés le proclamó cónsul vitalicio y solo 2 años después, Napoleón fue coronado emperador. Como Alejandro, Napoleón inspiraba una lealtad total en sus hombres. Ambos conocían a sus soldados por su nombre y les recompensaban por su valentía en el campo de batalla. Cuando Napoleón estudiaba la invasión de Rusia, pensaba en Alejandro debido a las grandes distancias que debía recorrer. Pero a diferencia de Alejandro, Napoleón tuvo que enfrentarse a una dolorosa derrota y al posterior exilio. Fuese cual fuese su destino, Napoleón, como Alejandro, estaba convencido de que era un hombre tocado por la providencia. Creía que en la guerra los hombres no valían nada. Sin embargo, un solo hombre podía decantar la balanza. George S. Patton, el general de la Segunda Guerra Mundial, fue un comandante cortado por el mismo patrón que Alejandro. Desde su ingreso en West Point, George Patton admiraba las proezas de todos los héroes clásicos, pero sobre todo las de Alejandro Magno. Existen diversas notas y documentos que indican que Patton deseaba emular la gloria pasada de Alejandro. Al igual que su ídolo, Patton estudiaba a sus enemigos en busca de su punto débil. Entonces concebía la mejor táctica para derrotarlos. Su héroe era Alejandro.
Lo que más admiraba de él era la disciplina que inculcó a sus tropas. Patton, como Alejandro, parecía capaz de lograr lo que ningún otro general había podido conseguir. En 1944, un osado Patton llevó a cabo un astuto movimiento de tropas, trasladando a 100.000 hombres del este al norte. Tras recorrer más de 150 kilómetros en 3 días, atacó a los alemanes. Al cabo de 3 semanas de luchas sangrientas, en lo que la historia denomina la Batalla del Bulge, la arriesgada apuesta de Patton dio sus frutos. Patton fue recibido en su país como un gran general, pero se quedó corto en comparación con su héroe, Alejandro. Es el máximo exponente de todos los tiempos, para bien y para mal. Eso es lo que le hace un icono tan atractivo, casi irresistible para cualquiera que aspire a alcanzar el éxito y la gloria. El arte de la guerra solo es una parte del legado de Alejandro. También instauró nuevas rutas comerciales y forjó las bases de las relaciones culturales entre Oriente y Occidente. De hecho, lo que hace Alejandro es extender la cultura griega. Las tragedias griegas se representan en lo que hoy es Irán. La filosofía griega se propaga por toda la India hasta Sri Lanka. Se trata de una asombrosa fertilización cultural. Pero por encima de todo, es considerado uno de los genios militares más excepcionales que jamás haya existido. Alejandro Magno se ha convertido en símbolo de ambición desenfrenada y hazañas colosales. Su coraje, su naturaleza intrépida, su espontaneidad, la profunda lealtad que inspiraba, fue un hombre increíble desde todo punto de vista. Alejandro Magno fue un líder legendario, obsesionado por su propio mito. 2500 años después, todavía hablamos de sus extraordinarias gestas. Al final, Alejandro consiguió justo lo que quería.